con las leyendas del deporte de todos los tiempos. Dirige Rafael Villegas. Saludo muy cordial a todos los oyentes de Caracol, a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo a través de www.caracol.com.co. Bienvenidos a este Café Caracol, bienvenidos a este Café del Aire, a este café virtual, a esta cita de cada 8 días, esta cita con los recuerdos un poco lejanos o al contrario, un poco cercanos, como es el tema que vamos a tratar hoy y el invitado que tenemos. Estamos muy contentos y muy emocionados en Colombia por el regreso de nuestra selección, por el regreso de nuestro fútbol al Campeonato del Mundo. Estaremos en Brasil 2014. El último Campeonato del Mundo al cual asistimos fue el Campeonato de Francia en 1998. En esa seguidilla de Campeonato del Mundo que fuimos en 1990 a Italia, 1994 a los Estados Unidos y 98 en Francia. En los 3 mundiales nuestro invitado participó, nuestro invitado estuvo en la selección colombiana, pero tiene una particularidad y es que marcó el gol definitivo, el de la última clasificación de Colombia en aquel año, 1998. Estoy hablando de Wilmer Cabrera, que nos escucha a esta hora, que está en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Wilmer? Bienvenido al Café Caracol. ¿Cómo le va? Bien, Rafa, un saludo especial y discúlpame por llamarte Rafa, pero así te conocí desde hace muchos años cuando jugaba al fútbol con la selección Bogotá y tú estabas en Medellín y bueno, si me permites llamarte Rafa, pues me siento más cómodo así. No, ni más faltaba, Wilmer. Entre otras cosas, lo primero que hay que decir es que es Wilmer Cabrera y no Wilmar Cabrera, porque la gente ahí se confundió un poco, ¿no, Wilmer? Sí, muchas veces se confundían. En Argentina, sobre todo en el sur del continente, siempre me llamaron Wilmar, porque el acento en el sur, en Argentina y en los países del Cono Sur, Chile, Argentina y Uruguay, le hacen el acento al final. Y como hubo un jugador de nombre Wilmar Cabrera, uruguayo, que también jugó en Millonarios, entonces por eso me llamaban siempre Wilmar. Pero pues en Colombia no me confundían tanto y era Wilmer, ¿no? Y siempre traté de decir, no, yo soy Wilmer, no Wilmar. Sí, Wilmer, donde la gente se confundía mucho era de dónde realmente era Wilmer Cabrera, porque Wilmer Cabrera vivía en Bogotá, pero usted nació en Cartagena y se crió en Barranquilla. Eso era una mezcla de costeño cachaco. Sí, es cierto. Yo soy cartagenero de nacimiento y mi papá, lo que pasa es que mi papá pertenecía a la Armada Nacional, era de la Marina, y por esta razón viajaba y lo trasladaban. Entonces yo nací en Cartagena. Por ejemplo, mi hermano, el mayor, es de Leticia. Uh-huh. Mi hermana es barranquillera y yo soy de Cartagena. Así que pues era viaje y parecido a lo que somos nosotros en el fútbol. Nuestros hijos son de diferentes ciudades o nacen en diferentes ciudades dependiendo de donde uno esté jugando. Usted entonces nació en Cartagena, pero se crió en Barranquilla y su infancia, esa primera infancia, usted la vive entre la costa Caribe y Bogotá. Correcto, sí. Hasta que nos mudamos del todo a la ciudad de Bogotá y ahí ya empecé con el colegio y la vida en Bogotá. Hay mucha gente que seguramente este dato no lo sabe, pero usted fue jugador de béisbol y jugador de baloncesto. Sí. Bueno, no sé cómo sabes eso, Rafa, pero... ¿Qué tal? Sí, claro. Yo fui jugador de béisbol, era segunda base, hasta que me quebré el brazo. Y de ahí se acabó. Sí. Y lo único que te faltó, si quieres, te cuento. Dale. Antes de jugar béisbol y antes de jugar básquetbol, era boxeador. No. Sí. Era pero boxeador de niño. Sí, de niño, pero yo era enfermo por el boxeo porque en aquella época era nuestro gran campeón Kip Pambelé y bueno, era yo un fiel amante del boxeo y entrenaba ahí en la ciudad de Bogotá, en el Salitre, que era donde quedaba el Coldeportes.
Y todos los días iba y entrenaba en boxeo, tenía mis guantes de boxeo en casa, tenía la pera, tenía los guantes y tenía el casco y hacíamos torneos y campeonatos con los amigos del barrio. Ya, no, en esa época de Kid Van Pelé, de Rocky Valdés, de los Cardona, bueno, de todos ellos que fueron grandes campeones precisamente en el mundo. Pero alguna vez en un campo de fútbol usted sacó todas las cualidades de boxeador, ¿o no? No, gracias a Dios no. Sí tenía un temperamento fuerte. Sí, cuando alguien me golpeaba o me pegaba una patada, a esa persona yo se la devolvía. No, eso yo era se la guardaba. Pero nunca fui de los que me salí de casillas o puños. No, afortunadamente no, porque el fútbol al fin y al cabo, después de que se acaba el partido, es un juego. Ya, y de esos jugadores con los cuales se metía en conflicto porque usted sabía que siempre le iban a dar un golpe, ¿a cuál recuerda? Yo me daba mucho cuando en Nacional, me daba mucho con Leonel, con Chicho Pérez, siempre venían y ellos me metían la patada, pero yo también iba y se las devolvía. Chicho Serna, después mi gran amigo que en paz descanse, Carepa Gaviria, ¿con quién más? Muy poco con Oscar Pareja, porque Oscar era un gran amigo mío, pero él no metía tanta patada. Yo le trataba de pegar a veces y de ablandar a Alexis García, aunque él no pegaba, pero sí. Y en los clásicos eso siempre nos dábamos duro. Con Millonarios, cuando jugábamos en contra de Millonarios y Pimentel estaba en Millonarios, ahí lo buscaba a Flaco Pimentel, a Mario Vanemerac. No, usted buscaba a los bravos. Sí, yo buscaba a los bravos porque es que los bravos le pegaban a uno, entonces había que devolvérsela porque si no... Bueno, esta nota la comencé diciendo que usted marca ese gol con la camiseta de Colombia para ir al Campeonato Mundial de Francia de 1998. Y me acuerdo mucho que fue una tarde en Barranquilla y el partido estaba complicadísimo contra Venezuela. Sí, estaba muy complicado. Habíamos tenido una seguidilla de 2 partidos en las que ganamos muy bien. Le ganamos a Bolivia el último partido 3-0 y teníamos que ganarle a Venezuela en casa para asegurar, porque el último partido lo teníamos en Buenos Aires contra Argentina, entonces no podíamos dejar nada para el último partido, porque era de visitante contra Argentina, que estaba muy fuerte en esa época. Entonces, segundo tiempo, no encontrábamos la fórmula, el equipo estaba un poco pues atacando. Venezuela siempre nos complica, por lo que sea, porque es el vecino de patio, porque ellos siempre contra nosotros juegan un buen partido, se crecen y es una rivalidad que existe con los hermanos de Venezuela y bueno, era complicado hasta en el segundo tiempo, por ahí en el minuto 30, 32, como siempre yo me iba al ataque. A mí no me tenían que pedir que me fuera al ataque, antes me tenían que llamar para que volviera a mi puesto de defensa. Por allá el pibe agarró una pelota y se la dio a Faustino y yo estaba cerca del área. Cuando Faustino empezó a encarar a 2 jugadores de Venezuela, se fue por la derecha, yo me metí al área porque a mí me encantaba meterme al área a hacer goles. Y gracias a Dios ese día la pude conectar al primer palo de cabeza, la anticipé y Dudamel no pudo hacer nada y bueno, fue una celebración como de quitarse un piano de encima de los hombros, porque fue duro y fue la culminación de 2 años de viajes, de fútbol, de presión, de tensión y de poder volver al Mundial.
Claro, volver al Mundial después de lo que nos había acontecido en el Campeonato Mundial de los Estados Unidos en 1994. Sí, yo recuerdo que el partido fue un partido demasiado tenso hasta que Faustino pues inventó esa jugada y usted afortunadamente la colocó de golpe de cabeza. Pero, Wilmer, la historia suya con la Selección Colombia es la misma historia de éxito que tuvimos en la década de los 90, porque usted participa en la Selección Colombiana que gana la clasificación para ir al Campeonato Mundial de Italia, y usted participa en Italia, en Estados Unidos y en Francia. Sí, Rafa, yo tuve la suerte, la fortuna y la dicha y la bendición de hacer parte de ese grupo. Fue un grupo maravilloso. En cualquier parte donde uno se encuentra, donde nos encontramos, nos saludamos, nos abrazamos, nos hablamos. Fue un grupo muy bueno, fue un grupo donde era no solo talentoso, pero era un grupo muy unido que se creó, y básicamente pienso que es algo que a uno le enseña mucho, porque nosotros no solo éramos buenos jugadores de fútbol, éramos grandes amigos y vivíamos, nos conocíamos, nos ayudábamos, y no era fácil integrar el grupo de Selección Colombia, no era fácil meterse a ese grupo. ¿Por qué? No porque éramos cerrados, sino por la forma y el estilo que teníamos de vivir, de pensar, la interpretación del fútbol que quería el cuerpo técnico. No era fácil para algunos jugadores que eran muy buenos jugadores en esa época, pero no era fácil para ellos adaptarse, y por más buenos que fueran, no encajaban. Y en ese sentido, ahora, siendo técnico, me doy cuenta que muchas veces no es que uno no quiera tener a esos jugadores, lo que pasa es que los jugadores a veces no encajan dentro del equipo, y el equipo de fútbol es un conjunto de piezas como un rompecabezas, y si una pieza no encaja, hay que buscarla que encaje. Claro. En estos días, en este programa, hace 8 días exactamente, tuve la oportunidad de conversar con el Pibe Valderrama y hablábamos eso, es decir, no solamente ustedes eran buenos jugadores, sino que lograron hacer un equipo, un grupo de amigos, pero de amigos no solamente entre los futbolistas, de amigos entre los futbolistas, los periodistas, los dirigentes, es decir, todo el mundo empujando para el mismo lado, y los resultados se tenían que dar. Sí, eso estaba claro, y por eso para nosotros fue una época maravillosa. Fue una época donde la disfrutábamos mucho, o sea, cada uno estaba pendiente de ir a Barranquilla, y en Barranquilla, desde que uno aterrizaba en el aeropuerto, en los taxis, llegaba al hotel, en la recepción, la gente de la recepción, en el comedor, bueno, era toda una familia, todo el mundo está identificado con la selección, con la filosofía del grupo, con la identidad y con lo que hacíamos. Era un tiempo que uno sabía que era el mejor tiempo, y todo el mundo estaba conectado y sabía lo que tenía que hacer. Pero siquiera, usted tocó lo de Barranquilla, fíjese, porque en Barranquilla, usted sabe cómo somos nosotros los colombianos somos regionalistas, y entonces comenzamos a discutir que no, que si Barranquilla, que no, que si Bogotá, que si Medellín, y hoy volvemos a un campeonato mundial teniendo como sede Barranquilla, y recuerdo que lo de Barranquilla fue una decisión tomada por aquel cuerpo técnico encabezado por Maturana, y usted está hablando de Barranquilla. Lo de Barranquilla ha sido fundamental, y fue fundamental en esa época, los 90. Sí, naturalmente. Hay varias cosas. Barranquilla es una ciudad donde el clima lo afecta a cualquiera. Al que vive en Barranquilla y al que viene lo afecta. Entonces, ¿qué pasa? No es fácil jugar en Barranquilla. No es fácil jugar en Barranquilla. Estaba pasando aquí el jefe mío, que es Óscar Pareja, y por eso interrumpí un momentico la charla. Sí. Un saludo a Óscar Pareja. Hay que decirle a la gente que nos está escuchando a esta hora que Óscar Pareja y Wilmer Cabrera hacen cuerpo técnico, están en los Estados Unidos trabajando en la MLS hace mucho rato, y les está yendo, pues hombre, afortunadamente muy bien. De manera que queda saludado también a Óscar Pareja, que seguramente lo vamos a invitar en estos días aquí al Café Caracol. Entonces estábamos hablando de lo de Barranquilla. Sí, entonces, yo te digo, Barranquilla a uno le da miedo.
uno dice, bueno, nos toca ir a jugar en Barranquilla y todo el mundo, porque el calor, la humedad que hace en Barranquilla lo desgasta a uno mental y físicamente. Además creo, perdóname que corte ahí, pero creo que hay una predisposición de la gente en Barranquilla y en el Estadio Metropolitano a la alegría, al jolgorio, y eso se contagia. Y naturalmente, el contagio, la alegría del pueblo barranquillero, hicieron suya la selección y entonces como que era la casa de la selección, entonces no había duda de eso, no había duda de que todo el mundo, ¿dónde va a jugar la selección? Barranquilla. Y para el golpe psicológico que genera para los países del resto de Latinoamérica, de Sudamérica, jugar en Barranquilla es impresionante. Los argentinos van a Barranquilla y ya saben que se van a morir físicamente porque el desgaste mental, físico, la humedad, los uruguayos, los chilenos, así como cuando uno iba al sur y el frío espantoso y le mojaban a uno la cancha en Chile y ese balón mojado picaba y se iba y ese frío y uno tener que jugar con guantes y helado, el clima también afecta, pero Barranquilla afecta más y eso creo que dentro de todo es un factor que es importante tenerlo a su favor, ¿no? Una pregunta que la gente me hace y que yo quiero trasladarle a usted como jugador de fútbol. ¿Cuál es la importancia con que rieguen la cancha antes de los partidos? Bueno, cuando uno juega en climas fríos o en el sur o el clima frío o en Bogotá, supongamos que hace frío y la cancha está bien cortada, el pasto es bien tupido, el balón pica y parece un jabón, se va, entonces es más difícil de controlar. Y con el frío pues se hace más complicado y cuando la cancha está bien corta es muy complicado. En Barranquilla el pasto es un poquito más esponjoso, más suave, entonces el balón se frena un poco, es diferente la velocidad del balón y obviamente la velocidad del balón afecta el estilo de juego. Indudablemente. Y fíjense, son secretos que uno aprovecha de ustedes, que fueron protagonistas, que son protagonistas, que lo han vivido. Pero volviendo al tema de la selección, usted llegó muy jovencito a la selección, usted llegó como de 21, 22 años. Sí, yo llegué a la selección en el año 89, fue mi primera convocatoria y fue para una gira por los Estados Unidos y luego de ahí seguimos para la Copa América del año 89 en Brasil. Esa fue mi primera experiencia con la selección y obviamente uno nunca la primera experiencia la olvida y yo la tengo muy presente, muy grabada. Año 1989. En la selección de mayores, porque usted tuvo también la oportunidad de trabajar en la selección juvenil que estuvo en Pereira en un sudamericano con Hugo Gallego y con Finot Castaño. Claro, pero la primera selección juvenil que yo hice parte fue la de Marroquín, el profesor Luis Alfonso Marroquín. Ah, ¿pero usted fue a Asunción? No, yo no fui a Asunción, exacto. Pero yo fui a Rusia. Claro, no, ¿por qué le pregunto lo de Asunción? Porque es que en 1985 esa selección que estuvo en Asunción ganó el derecho a ir al Mundial, pero no lo estaba recordando yo en esa selección, en ese Asunción del Paraguay, sino luego en el Mundial de la Unión Soviética. Claro, porque yo en ese momento estaba prestando el servicio militar. A mí me agarraron de bachiller. Es una anécdota interesante, pero pues sí, tuve que ir a prestar el servicio militar. No, pero cuente, ¿qué le pasó? Bueno, cuando yo estaba en Santa Fe, pues, y yo pertenecía a la selección de Bogotá en los torneos departamentales que disputábamos Bogotá, Antioquia, Valle. En ese año 1984 ganamos el Campeonato Nacional Juvenil con el Cachaco Rodríguez y Fino Castaño. Y yo me gradué de bachiller, entonces el técnico de la selección de las Fuerzas Armadas era el Camello Soto. Ah, el Camello. Claro, él fue exfutbolista obviamente y él era técnico de las Fuerzas Armadas, entonces la tomó para organizar un buen equipo. ¿Qué pasó? O sea, ellos sabían que yo me graduaba de bachiller y el día que me tocó presentarme, yo tenía
todo bien hablado y arreglado por medio de Santa Fe para que no tuviera que ir a presentar el servicio. Entonces me hicieron los exámenes y bueno, me dieron el papel donde me eximían de prestar el servicio por sorteo. No salí en el sorteo, entonces me eximían. Pero cuando iba saliendo del batallón, me llamaron por los altavoces y yo dije, Wilmer Cabrera, preséntese en la oficina de tal. Y yo, obviamente, yo no me hice el bobo y empecé a salir más rápido. Cuando yo estoy pasando la cadena, subiendo mi pie sobre la cadena de salida del batallón, me agarraron de la parte de atrás. Y me dijeron, un momentico, usted no se puede ir. Y era un sargento que lo había mandado el Camello Soto para que me agarrara y me llevaran a prestar el servicio para jugar con el equipo de Fuerzas Armadas. Claro, porque ya el Camello Soto lo sabía que usted era jugador de fútbol. Claro, y se hizo un muy buen equipo de Fuerzas Armadas, me acuerdo, con jugadores antioqueños, con jugadores vallecaucanos y con jugadores de todo el país, y logramos una buena campaña. Pero entonces yo en ese momento, cuando hubo el campeonato suramericano en Paraguay, yo estaba de recluta, de soldado, yo estaba recién aprendiendo a marchar y aprendiendo a usar las armas y aprendiendo a comportarme como soldado. Entonces yo no hice parte. Cuando regresó el equipo, que hizo un excelente torneo con John Edison, John Jairo Treyes, estaba Felipe Pérez, estaba el papá de James, James Rodríguez, claro, estaba James, estaba Eduardo Niño, estaba Nilton Bernal, grandes jugadores, Carlos Álvarez, estaba, entonces ahí el profesor Luis Alfonso Marroquín me llamó a probarme, a verme, y bueno, tuve la fortuna de hacer parte del equipo. Pero usted nos va a contar esa historia, porque eso no es tan fácil como usted lo acaba de decir. Usted nos va a contar esa historia después de que hagamos esta pausa. Lo invito a que nos tomemos este café Caracol, este café colombiano allí, en su oficina en los Estados Unidos. ¿Dónde es que está? En Denver, Colorado. En Denver, Colorado. Nosotros aquí en Bogotá para todo el país. Y ya regresamos en el Café Caracol. Café Caracol. Café Caracol. Continuamos en este Café Caracol. Hoy nuestro invitado es Wilmer Cabrera, jugador que estuvo con Colombia en los 3 campeonatos del mundo, en Italia 1990, el campeonato de los Estados Unidos 1994, y es el hombre que marca el gol de la clasificación para el Campeonato Mundial de Francia en 1998. Y Wilmer Cabrera nos ha contado, hemos hecho un pequeño recorrido en la primera parte del espacio. Nació en Cartagena, se crió en Barranquilla, vivió en Bogotá, jugó con la selección de Bogotá, y nos estaba contando Wilmer Cabrera cómo llegó a la selección Colombia de Luis Alfonso Marroquín para participar en ese campeonato mundial que se realizó en la Unión Soviética, y nos estaba contando cómo se había salvado también del ejército. Creo que el Camello Soto, que era el técnico de las Fuerzas Armadas, estaba bien dateado por el Cachaco Rodríguez, ¿o no, Wilmer? Bueno, al fin nunca le pregunté al profesor Luis Eduardo Soto, nunca le pregunté básicamente, pero sí fue una anécdota. De todas maneras, al año siguiente, en el año 85, cuando regresamos de la Unión Soviética y del Campeonato Mundial, aunque yo no actué en ese campeonato, regresamos y el profesor Camello Soto me dejó entrenar y me dejó actuar con el equipo profesional de Santa Fe, que fue cuando hice mi debut a nivel profesional con 17 años, y el técnico era el Cachaco Rodríguez. El Independiente de Santa Fe. Ese primer partido fue contra el Junior de Barranquilla. Sí, ese fue el Junior de Barranquilla, que ganamos 1-0 y yo jugué. Lo que pasa es que yo jugaba de centro delantero, ¿no, Rafa? Sí. Sí, yo era centro delantero, yo era delantero goleador, y ese día jugué, debuté y me pegaron 2 tiros en el palo, cabeceaba muy bien. Ya. Era uno de mis mejores fuertes el cabezazo. En ese año Santa Fe jugaban Checho Angulo y Diego Umaña. Correcto, alcancé a jugar con Checho y Diego, estaban ahí, y bueno, después Diego fue el técnico de Santa Fe y ya yo tuve la posibilidad de actuar más con él y de ser titular, y
y empecé a bajar la posición. Luego jugué como lateral, volante, y bueno, y así eso fue la historia, como bajé de ser centro delantero a estar jugando de lateral en la selección. Cuando usted está jugando con la selección de las Fuerzas Armadas, ¿es cuando ustedes hacen el partido de preparación con la selección Colombia de Marroquín y es cuando Marroquín lo mira a usted y lo lleva? Sí, correcto, sí, porque yo hice como 1 o 2 goles en contra de la selección. Entonces hacemos un partido amistoso, la selección Colombia juvenil contra la selección de las Fuerzas Armadas, y yo hice como 2 o 3 goles en ese partido. Y bueno, entonces él me invitó al campamento, él me invitó porque la selección concentraba ahí en Bogotá de vez en cuando, y ahí fue pues que me quedé. Sabe que la gente, sobre todo la gente de nuestra generación, no olvida ese campeonato de la Unión Soviética, sobre todo el partido con Brasil, porque en ese partido con Brasil a Eduardo Niño, no me acuerdo cuántos goles le marcaron, 5 o 6, la verdad no me acuerdo, y hay una imagen de Eduardo Niño en un madrazo, pero de esos madrazos memorables, ¿se acuerda? Naturalmente, claro, sí. Perdimos 6-0. 6-0. 6-0 y en uno de los goles que se le fue como por en medio de las piernas a Eduardo cuando va a sacar el balón de atrás, él mienta ese madrazo y bueno, quedó en plena cámara. Ereván era la ciudad. Sí, en Yerevan. Y un frío tenaz. Sí. Pero un frío tenaz en ese campeonato del mundo. Ahora, esa selección brasilera, atención, vamos a recordar algunos nombres de esa selección. El arquero era Tafarel. Correcto. ¿Se acuerda? Sí, Tafarel estaba, uno de los defensores. Era Moser. Moser, correcto. Estaba en el medio campo, el más famoso de todos ellos fue Silas. Sí, Paulo Silas. Correcto, que nos hizo un gol. Romario, que estuvo en el campeonato de Asunción, Paraguay, no lo llevaron por indisciplina. Sí, qué raro. Sí, pero Romario era parte de esa selección y de ese grupo y bueno, fue ¿Sabe quién estaba en ese equipo? Müller. Müller fue uno de los delanteros, claro, era uno de los delanteros. Sí. Y un zaguero central que nunca me olvido porque era un tipo muy técnico, Mauro Galbao. Mauro Galbao, que obviamente jugó también en la selección. Muy bueno. Bueno, y no nos fue bien en ese campeonato del mundo, lamentablemente, pues nos tuvimos que regresar. Pero fíjese, eso le sirve a usted para que ya vaya haciendo ese recorrido. Luego va ese campeonato suramericano que estábamos hablando con Finot Castaño y con Hugo Gallego, donde Colombia alcanza el título. Sí, fue la primera vez que logramos un título a nivel suramericano, un título de selecciones. Fue en el año 87 y bueno, un gran recuerdo de ese año porque en ese año, como anécdota, la persona que estaba encargada de la selección juvenil era el actual presidente de la Federación Colombiana. Luis Bedoya. Don Luis Bedoya, sí. Él era el encargado de nosotros y pues todos éramos jóvenes, él era también muy joven, pero una gran persona, una gran amistad hubo. Y bueno, él nos colaboró mucho. Ahí fue donde tuvimos la primera interacción, yo como jugador y él como en la parte administrativa. Y bueno, ahora él está en una posición excelente como presidente y ha hecho que volvamos los colombianos a tener la alegría de volver a la selección, y eso es muy importante porque es una muy buena labor. Ese equipo jugaba muy bien, ¿eh? Ese equipo era un equipo muy organizado, ese equipo hacía una especie de zona pressing con Hugo Gallego y con Finot. ¿Usted jugaba en ese equipo en qué posición? Yo jugaba, ahí empecé a bajar ya, ahí me empezaron a tirar para atrás. Yo jugaba como volante, primero llegué como centro delantero y terminé jugando como volante por la derecha. ¿Y cómo era el equipo, se acuerda? El arquero era Eduardo Niño. Sí, el arquero era Eduardo Niño, estaba William Muñoz, estaba Wilson Pérez, estaba Martín Caicedo, John Jiménez, estaba Alfonso Díaz, estaba, ¿quién más? El otro volante, por la derecha jugaba yo, estaba, ¿quién más? A veces Andrés Estrada u Oscar jugaba, también estaba
el Nietzsche Guerrero y John Jairo Treyes. Era muy buen equipo y fíjate, bueno, Treyes brilló, el Nietzsche Guerrero fue goleador, estuvo en Italia, participó en la Selección Colombia, pues lo que usted está diciendo de Andrés Estrada, que jugaba supremamente bien, pero en esa lista, cuando usted la dio, me quedé pensando aquí, ese par de zagueros centrales, ese John Jiménez y Martín Caicedo. Correcto, sí, eran del Valle del Cauca, uno pertenecía al Cali y el otro pertenecía al América, y ellos dos jugaron, obviamente, profesional. Todo ese grupo llegó a jugar profesional, me acuerdo tanto, jugábamos en diferentes equipos y nos encontrábamos, pero todos logramos llegar al profesionalismo en nuestros diferentes clubes. Bueno, y usted hace el recorrido con Santa Fe, pero de Santa Fe se va a la América, para que hablemos de esa parte profesional. De Santa Fe se fue a la América. Sí, de Santa Fe durante el Campeonato del Mundo en Italia, ellos decidieron pues me compraron los derechos. Bueno, me mandaron de Santa Fe a la América, llegué a la América con el doctor Gabriel Ochoa Uribe, y bueno, había un equipo muy bueno. No, es que era, imagínese. Yo acá recuerdo con Oscar y hablábamos, yo le decía, lo que pasa es que en esa época teníamos dos equipos, dos nóminas, una jugaba de local y otra jugaba de visitante. Y a mí me tocaba jugar de visitante porque eran de los que mordíamos y metíamos, pero los dos equipos ganaban. El de local ganaba por goleada y el de visitante ganaba, pero éramos los que mordíamos, corríamos, metíamos un poco más de lo normal, y el doctor Ochoa tenía dos nóminas y así jugábamos el torneo. La rotación, ¿no? La rotación. Ahora, ¿usted se acuerda de ese equipo que jugaba como visitante del América? ¿Quiénes eran? Bueno, de visitante estaba el arquero, pues era Eduardo, a veces alternaba con Saulo Hernández, estaba Wilson, estaba Alexis, estaba Jorge Balvis, Alexis Mendoza, el asistente de Reinaldo Rueda, correcto, Alexis, estaba Mario Cole, estaba Anthony, estaba Hernán Darío Herrera, estaba Orlando Maturana, estaba yo, estaba ¿quién más? Era una nómina. John Jiménez también jugaba. Uh-huh. José Romero Hurtado. Pepe. Claro, estaba Pimentel. No, era un equipazo Sí. para jugar afuera. Y de ahí ustedes se van a Independiente. Digo ustedes porque creo entender que usted se fue con Orlando Maturana, Independiente de Avellaneda. Orlando se fue antes, se fue un año antes o 2 años antes que yo. Yo me fui en el año 97 y Orlando se fue creo que en el 96, 95. Sí, pero yo me fui en el año 97, me fui para Independiente y estuve ahí, el técnico era Ricardo Gareca, el que ahora es técnico de Vélez. ¿A usted le tocó en Independiente con Albeiro Zuriaga? Claro, pero Albeiro vino un poco y no jugó mucho esa época. Albeiro fue como en el 95 que estuvo esa gran temporada y que fue brillante para él. Cuando yo estuve en el 97, el arquero era Farid Mondragón. Uh-huh. Y yo estuve ahí, estaba Burruchaga, tuve la oportunidad de jugar ahí, de ser compañero de Burruchaga, y Albeiro llegó a lo último. Pero con Albeiro luego agarró Menotti, César Luis Menotti, el equipo, al final de temporada, y nosotros hicimos la pretemporada con el profesor César Luis Menotti, sino que el profesor Francisco Maturana agarró Millonarios. Ya, y entonces usted viene a Millonarios. Y entonces él le dijo a Menotti, hablaron, y entonces yo regresé a Millonarios. Ahora, es duro para un hijo de Santa Fe terminar en Millonarios. Sí, pero lo que pasa es que como yo había permanecido 8 temporadas en América, pues era como ok. ¿Había pues, tiempo? Hubo un tiempo, sí, hubo una brecha ahí. Entonces, bueno, ahí estuve en Millonarios mientras el profesor Maturana estuvo y luego yo fui al Mundial, fuimos al Mundial de Francia. Te quiero aclarar, yo no viajé a Estados Unidos al Mundial, no quiero que... ¿Usted no estuvo en la delegación de Estados Unidos? ¿Qué pasó?
Yo estuve en todas las eliminatorias, estuve en todo el proceso hasta el final, donde tuve dos cosas. Una, yo discutí con el profesor Maturana. No me cuente. Sí, y lo tengo que decir acá porque pues ya es como anécdota. Sí. Discutí en el América. En el América, él era el técnico de América. Y cuando era técnico de América, pues era técnico de América y era, además de eso, el técnico de la selección. Y en uno de esos partidos del América de Cali, un día yo no me puso a jugar o yo no iba a jugar y bueno, entonces yo me enojé con él y cometí el error que cometemos muchos de los futbolistas, decirle a hacerle reclamo al técnico, que por qué no voy a jugar. Uh-huh. Pero bueno, uno aprende hasta que se da cuenta cuando está en el otro lado. Y bueno, y entonces el profesor Maturana no le gustó eso. ¿Y lo borró? Y eso es, uno, como dice el dicho, uno para qué pelea con la policía si la policía igual se lo lleva. Eso es verdad, es como pelear con un policía de tránsito, está perdido. Claro, y yo más, pues lo que pasa es que uno cuando es joven, que cree que lo sabe todo, y cuando uno es rebelde, y cuando uno ha tenido disque éxito, cree que uno puede, no. Y me equivoqué, y él me borró. Me borró, y luego de eso, además de eso, tuve una lesión que me causó un problema en la rodilla y que después tuve que hacerme una operación, entonces, para completar. Ya. Oiga, le voy a preguntar por un hombre que lamentablemente se fue, pero quiero que me hable de Albeiro Usuriaga. Usted que le tocó vivir eso de Usuriaga en la selección del 90, cuando clasificamos al Campeonato Mundial, con ese gol de Usuriaga, pase de Bendito Fajardo contra Israel, y luego lo tuvo en Independiente o lo conoció en Independiente. ¿Qué es lo primero que usted piensa cuando recuerda a Usuriaga? Bueno, yo a Usuriaga lo conozco bien porque lo tuve de compañero, como dijiste, en la selección, en la que nos clasificamos, que fuimos a Israel y contra Israel clasificamos al Mundial después de tantos años. Lo tuve de compañero en el América de Cali, lo tuve de compañero en Independiente de Avellaneda. Así que no solo guardo gran recuerdo de él, sino que tuve la oportunidad de conocerlo bastante y de hablar con él. Pues en Argentina yo lo pasaba a buscar a la casa y nos íbamos los dos y hablábamos de fútbol y entrenábamos y todo. Albeiro fue un gran muchacho de un gran corazón. Lo que pasa es que él se llevaba mejor con los jóvenes porque era un niño rebelde pero tenía un gran corazón. Él era un buen muchacho, pero él no le gustaba demasiado interactuar con gente adulta, no porque no tuviera la capacidad de dialogar, sino porque se entendía con la gente joven y tenía muchos amigos y él le gustaba la música, le gustaba jugar al fútbol y le gustaba eso. Era un niño, se divertía más con los niños, era un muchacho de 1.95 de estatura, un tremendo jugador, veloz, le pegaba la pelota durísimo, pero a la hora de uno de tener una conversación le decía, no, a mí no me hables de esas cosas, no, déjame tranquilo, a mí déjame tranquilo, no, Wilmer, no me compliques aquí, no, entonces, pero era una gran persona y bueno. Oiga, ¿él le contó alguna vez la anécdota de los autógrafos? No me contó la anécdota de los autógrafos, pero una vez yo le decía, ve Albeiro, pero vos ¿por qué todo el tiempo andas con peladitos? Y me dijo, pero Wilmer, si son los que mejor me tratan, no me preguntan nada, no me critican nada y me dejan tranquilo. Entonces yo dije, bueno, Albeiro, tienes razón, tienes razón. La anécdota de los autógrafos es que cuando Usuriaga estuvo en el Atlético Nacional, que era gran figura, pues la gente lo perseguía para que le diera autógrafos. Y el tipo se cansó tanto de dar autógrafos que mandó a hacer la firma en un sello. Y entonces ya y ponía el sello, ¿no? O andaba con los papelitos ya sellados y tal, y se lo iba regalando a la gente. No, un personaje. Albeiro Usuriaga lo estaba recordando en estos días porque estábamos hablando precisamente de él con motivo de todo esto de las clasificaciones y todo. Pero bueno, ¿usted por qué se fue para los Estados Unidos? Usted ya lleva mucho tiempo en los Estados Unidos. Sí, yo me fui
de Colombia por dos razones. La primera, quería cambiar. Yo me retiré del fútbol, o más bien como que sentí que me hicieron retirar del fútbol muy joven en Colombia en esa época. ¿Cómo así? Todavía. ¿Pero cómo así? No había una posibilidad, las puertas se cerraron muy rápido para un futbolista. Yo tenía 34 años y se cerraron todas las puertas. Yo dije, bueno, no quiero jugar, no, ya está muy viejo. Entonces dije, bueno, me tengo que retirar. Y entonces me retiré, me dediqué a volar. Yo soy piloto de helicópteros. Uh-huh. Y me dediqué a trabajar en una compañía de aviación allá en Bogotá. Y fue muy linda la experiencia, estaba muy lindo. Pero de un momento a otro, se presentó una oportunidad de venirme para los Estados Unidos y de traer a toda la familia, de trabajar acá y como de cerrar el ciclo del futbolista Wilmer Cabrera. Entonces me pareció buena idea, nos pareció buena idea a toda la familia y nos mudamos a los Estados Unidos, a Nueva York, y yo tenía la idea de venirme a los Estados Unidos para tratar de volar en helicópteros. Pero desde que llegué no he parado de trabajar en fútbol y bueno, y gracias a Dios aquí estoy en el fútbol, en lo que más me ha apasionado. Mi primer amor es el fútbol, el segundo amor mío es la aviación, obviamente después de lo que es mi familia. Y bueno, he tenido la fortuna y la suerte de adaptarme a una cultura americana, de adaptarme a los Estados Unidos, y ya llevo acá 10 años y medio viviendo en los Estados Unidos, trabajando como entrenador en los Estados Unidos y bueno, estoy contento. Y con suceso, porque fue usted técnico de la selección sub-17 de los Estados Unidos. Y antes de que se me acabe el tiempo, no quiero pasar por alto algo que seguramente mucha gente no conoce y algunos recuerdan. Wilmer Cabrera estuvo en el proceso de la creación del Chicó Fútbol Club. ¿Se acuerda? Sí, claro que me acuerdo. Usted con Eduardo Pimentel montaron el Chicó Fútbol Club. Sí, Eduardo, un día pues nos encontramos con Eduardo en la calle y me dijo, te estaba buscando, Wilmer, y bueno, le dije, ¿qué pasó? Y entonces se fue a la casa, se fue al apartamento, nosotros con el flaco éramos muy buenos amigos y mi esposa lo conocía también y bueno, y él fue al matrimonio mío, cuando nos casamos él estuvo en el matrimonio. Entonces hablamos, me dijo, tengo este proyecto, y dije, a mí me interesa, bueno, hagámosle, y lo hicimos, lo desarrollamos, y fue difícil. Si yo estoy en los libros, si no me ha borrado el flaco, yo soy el primer técnico de Chicó, el primer técnico de Chicó era yo, porque el flaco estaba en Millonarios, y yo estaba libre, entonces dije, no, pues yo lo dirijo, trajimos chicos desde Pereira, de otras regiones del Nariño, de Tumaco, y trajimos como 15 niños adolescentes, con otros jugadores los juntamos, creamos el Chicó, los teníamos en una casa, teníamos una bucetica pequeña, comían ahí, y jugábamos en la liga en la liga de Bogotá, en el sub-21, y fue un equipo que empezó a salir bien. Entonces de ahí conseguimos patrocinadores y hablé con el actual presidente de la federación, que en ese momento era el presidente de la DIMAYOR. Él me atendió, don Luis Bedoya me atendió y le dije, mire, estamos con Pimentel, ¿cómo podemos hacer para conseguir un equipo en la B? Bueno, entonces él nos explicó todo muy cordialmente, nos ayudó, nos colaboró, nos dio la guía. Nosotros conseguimos la casilla y luego entonces empezamos a utilizar el teléfono a llamar a todos nuestros compañeros. Hasta Albeiro lo trajimos. Claro. Y estuvo ahí con Chico Albeiro, y entonces estuvo Fernando Villarreal, Albeiro Zurriaga, Álvaro Aponte, estuvo Gacha, tuvimos un muy buen equipo que tenía una nómina de jugadores muy buena, sino que llegó un momento en que pues me salió un contrato para ir a Costa Rica y bueno, a jugar fútbol allá y yo lo tomé y fue ahí cuando nos dividimos. Claro. Usted termina jugando en el Herediano de Costa Rica. Correcto. Pues hombre, Wilmer, fíjese, se nos acabó el tiempo, hay tanta historia y tantas cosas que recordar, pero qué bueno haberlo podido escucharlo bien,
que sé que está muy bien trabajando en los Estados Unidos. Y sobre todo en estos momentos, ¿no? En estos momentos, después de tantos años que volvemos a un campeonato del mundo, uno tiene que recordarlos a ustedes, porque ustedes fueron el espejo de todos estos muchachos que tenemos ahora. Rafa, muchas gracias. Estamos muy orgullosos todos, porque yo como colombiano que soy, y que siempre voy a ser, porque con esta cara, con este color de piel, con esta forma de hablar, todo el mundo sabe que soy latino acá en este país. Me siento muy orgulloso y poder salir a la calle y decir, bueno, hombre, su país va otra vez al Mundial, y su país, y Colombia, y Colombia, y Colombia. Eso es algo que uno lo necesita, y saber que Colombia vuelve a un Mundial y tiene una selección que es reconocida no solo en todo el mundo, con jugadores de primer nivel, eso es muy importante para todos los que estamos en el fútbol, y a todos los que nos gusta el fútbol, y a todos los que vivimos del fútbol de alguna manera. Entonces, pues, muy contentos. Esperemos que ya hayamos todos aprendido de los errores que cometimos en esas ocasiones donde las equivocaciones son para eso, para uno aprender y no volver a cometer esos errores, y podamos ayudar a esta generación de buenos futbolistas que tenemos para que continuemos con inclusive mejores logros, que es lo que uno siempre desea. Wilmer Cabrera, en el Café Caracol. Café Caracol, con las leyendas del deporte de todos los tiempos. Dirige Rafael Villegas.